Casi no se lo cuento a nadie porque todavía me asusta. Y cada vez que lo intento me lloran los ojos y me gotea la nariz como si me hubieran echado gas pimienta o algo así. Es una locura, así que aquí va. Hace unos años viví en el Valle de la Muerte trabajando para una empresa que recoge la grasa usada de los restaurantes. Usaba una aspiradora especial para aspirar la grasa, el líquido, los trozos y todo en un tanque que llevaba a mi camión. Una mañana temprano, en mi primera parada, un restaurante mexicano, limpié su colector de grasa y fui a llevar el contenedor a mi camión. No huele muy bien, ¿verdad? Parte de la grasa está rancia y huele a pescado. Pero mientras estoy poniendo el contenedor en el camión, estoy tratando de cerrar la puerta y me está dando problemas. Oigo un chasquido detrás del camión como un gran insecto, y entonces estoy en esta nube de hedor. Pero no es la grasa, es más sulfúrico huevos podridos. Contengo la respiración pensando que debe ser una fuga de aguas residuales o algo así, pero se hace más fuerte. Y cuando me doy la vuelta, veo los ojos primero rojo láser fijos en mí. Esta criatura, ¿cómo puedo describir esto? Era como una enorme bolsa de huesos se formó en un caballo del infierno esqueleto. Tenía la piel arrugada y curtida de un murciélago y alas. Unas alas enormes a juego que extendió en toda su envergadura justo delante de mí. Aleteó un par de veces y luego volvió a plegarlas sobre su cuerpo. Los ojos estaban hundidos en su pequeño cráneo y era casi como una cabeza que en realidad no era más que un cráneo oscuro y hueco. Era como uno de esos esqueletos de caballos prehistóricos que se ven en los museos, como si hubiera cobrado vida. Me quedé helado. Ya sabes, me quedé allí pensando, ¿me hago el muerto? ¿Corro? ¿Qué demonios es esto? ¿Y voy a ponerlo en marcha de alguna manera? Y entonces empezó a moverse hacia mí con su cabeza moviéndose arriba y abajo, pero arrastrándose en este movimiento serpentino, di un paso atrás y corrí. No fue mi mejor decisión. Era un desierto abierto. Podía oírlo detrás de mí en la arena. Bueno, está bien. Así que ahora estoy teniendo esa sensación de ardor en mis ojos y mi nariz. Así que estaba corriendo, y entonces me tropecé y medio caí, medio rodé por la arena. Y cuando levanté la vista, la criatura estaba corriendo hacia el desierto, pero lejos de mí. A lo lejos, pude ver a una persona a caballo, muy lejos, como si viniera de un paseo al atardecer. Me levanté y empecé a agitar los brazos como un loco, en plan, oye, muévete, muévete, corred. Pero parecía que no me oían, y la criatura venía hacia ellos. Justo cuando parecía a punto de abalanzarse, el caballo le dio una patada en la cabeza con tal fuerza que oí un crujido de huesos. Y entonces la criatura se dejó caer en la arena. El jinete intentó dar media vuelta para acercarse a la criatura, pero el caballo no lo consiguió. El caballo se asusta y retrocede. Me vuelvo a mi camioneta y llamo al 911. Alguien tarda una eternidad en responder. Y digo dónde estoy y sueno como un loco, diciendo que creo que he visto un extraterrestre o algo así. Pero antes de que pudiera terminar, me colgaron. Doy marcha atrás. Y entonces recuerdo que nunca cerré la parte trasera del camión donde está el contenedor de grasa. Así que salgo e intento cerrarlo, pero sigue abierto. Decido que voy a dejar el contenedor de grasa allí, detrás del restaurante, y que volveré a por él más tarde con otro camión. O mejor aún, enviar a alguien a hacerlo. Quiero decir, mi corazón sigue latiendo fuerte y estoy completamente cagado de miedo. Miro hacia el desierto y, efectivamente, sigo viendo la joroba sombría del cuerpo de la criatura ahí fuera. Saco el contenedor de grasa y lo hago rodar hasta la parte trasera del restaurante. Y cuando estoy a punto de subir a mi camioneta, uno de los dueños sale y me mira, olfatea el aire que huele a huevos podridos, y se limpia los ojos. Mira hacia el desierto y grita por encima del hombro a alguien de la cocina. Hay otro. Y me dice, muy serio, no has visto nada, ¿verdad?
Le miro fijamente y empiezo a sentir ardor en la nariz y en los ojos. Y le digo, no, nada. Mientras me alejo, me cruzo con un furgón policial con ventanas enrejadas, uno de los que podrían utilizar para transportar presos, que viene hacia el restaurante, junto con un furgón de carga blanco detrás. Uno de los policías me hace un gesto de paz con los 2 dedos y asiente con la cabeza. No llevan blusas, conducen rápido y en silencio. Veo que paran en el restaurante, donde el dueño les saluda con un gesto entusiasta hacia el desierto. Así que escucha esto. A la semana siguiente recibo un cheque personal del restaurante por valor de $1,000, con una nota en la que me agradecen mis servicios, pero me dicen que, a partir de ahora, tendrán que arreglar sus propios desaguisados. Pienso, obviamente esto es algo habitual, ¿no? Pero, ¿quién lo sabía? El tipo a caballo, el restaurante, el policía, todos ellos. A veces, cuando estoy despierto por la noche pensando en ello, puedo volver a olerlo. Durante semanas leí el boletín policial en nuestro pequeño periódico local. Nada. Quiero volver allí, echar un vistazo, quizá encontrar a ese tipo del caballo o al del restaurante. Me pregunto de dónde ha salido esa cosa y, sobre todo, ¿qué hicieron con ella? ¿Dónde escondieron el cuerpo? Mi historia aquí es un poco diferente a la mayoría. En realidad me fue contada por mi abuelo acerca de algo que experimentó allá por los años 40, justo después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Acababa de salir del servicio militar y trabajaba para su padre en una pequeña granja de ganado en la zona rural de Iowa. Una mañana, su padre le sacó temprano de la cama porque el ganado había abierto un agujero en la valla y se había adentrado en el bosque que había detrás de la casa. Se acercaba el invierno y aún no había nieve en el suelo, pero las temperaturas ya empezaban a descender por debajo del punto de congelación y había una fina capa de escarcha en el suelo, por lo que era bastante fácil averiguar a dónde se había escapado el ganado. Cuando digo ganado, por supuesto, no me refiero a los enormes rebaños de 200 o 300 cabezas que cabría esperar de una ganadería hoy en día. Por aquel entonces, mi bisabuelo tenía unas 10 vacas y un toro, y eso era todo. Así que todo el rebaño había desaparecido con bastante facilidad y rapidez una vez que encontraron la brecha en el alambre de espino. Pero las vacas no son las protagonistas de esta historia. A esas 10 las encontraron enseguida y las volvieron a meter dentro con bastante facilidad. Era el toro, un gran monstruo atigrado de color marrón, al que mi abuelo y su padre llamaban Jed. Ese sería el problema. Jed era un toro de cuernos largos que mi bisabuelo había traído a casa desde Texas cuando compró la granja. Lo había conseguido barato porque había perdido un ojo por el ataque de un coyote. Pero aparte de estar ciego de un lado, era un toro perfectamente bueno y capaz de hacer el trabajo. El bisabuelo fue el primer propietario de Longhorn en el condado en el que vivía en Iowa, y tenía la esperanza de cruzarlos con Angus para crear un mejor rebaño de vacuno. El problema con Jed, incluso antes de este fatídico día, era que era agresivo e imposible de acorralar en cualquier lugar si no quería estar allí. Esto significaba que al abuelo y a su padre les esperaba una mañana infernal tratando de llevarlo de vuelta a los pastos una vez que estuviera libre en el bosque. Resumiendo, acabaron persiguiendo a Jed a través del bosque hasta las canteras de cuarzo del otro lado. Había un gran pozo en las canteras que se había llenado de agua con el tiempo. A los niños de la zona les encantaba ir a nadar allí, pero era tan profundo que el folclore local siempre contaba que no tenía fondo. Probablemente puedas adivinar dónde acabó metiéndose aquel toro tonto. Según el abuelo, hicieron todo lo posible por sacarlo, pero él luchó contra ellos nadando lo mejor que pudo hasta que le venció el agotamiento. Cuando murió, se hundió hasta el fondo, y todos esperaron a que su cuerpo volviera a flotar,
pero nunca lo hizo. Poco después, pusieron una valla alrededor del pozo para evitar que se cayera, y la valla aguantó unos 60 años antes de empezar a pudrirse. Hacía tiempo que las canteras estaban abandonadas y ya no eran un lugar de trabajo. Se convirtió en una rareza local con la que tropezar en el bosque. De vez en cuando, alguien contaba la historia del toro de cuernos largos que se hundió hasta el fondo y nunca volvió. Quiero decir que fue alrededor de 2005 o 2006 cuando finalmente lo hizo, pero no de la forma que nadie esperaba. Aquel verano fue bastante seco y el agua del pozo había bajado bastante. Algunos dicen que es por eso que fue capaz de volver a través. Era la temporada de caza de otoño y un par de cazadores se habían adentrado en el bosque para cazar un ciervo cuando oyeron todo tipo de gruñidos y conmoción en las viejas canteras. Cuando se acercaron, pensaron que alguien debía de estar gastándoles una broma pesada, porque dentro de aquella valla había un enorme toro atigrado de un solo ojo y color marrón, tal como contaba la vieja historia popular del pueblo. Mi padre era el sheriff por aquel entonces, y cuando recibieron la llamada del toro atascado en la vieja valla de la cantera, pasó por allí, cogió al abuelo y se dirigió hacia allí, básicamente por el espectáculo de todo aquello. Ellos también pensaron que era una broma hasta que llegaron allí. Yo también fui. Al ser un pueblo pequeño, podía escaparme de vez en cuando, y acompañar a mi padre mientras trabajaba era algo que ocurría a menudo. De todos modos, quería ver el toro con mis propios ojos. Cuando llegamos, el abuelo parecía estar viendo un fantasma. No paraba de señalar marcas en el cuerpo del toro y nos repetía una y otra vez: «Es el mismo maldito toro. Juro por Dios que es el mismo toro». Cuando el toro vio a mi abuelo, se calmó y metió la nariz por el hueco de los tablones podridos de la valla. El abuelo le dio una caricia y dijo: «Eres tú, ¿verdad, Jed?». Por difícil que fuera de creer, no se podía negar que el abuelo creía firmemente que el toro era el mismo que se había caído en los años 40. Y los toros también parecían reconocer al abuelo. Pero de repente, el toro retrocedió y se sobresaltó como si algo le hubiera asustado. Luego dio un paso atrás y volvió a caer al foso. Todo el mundo lo vigilaba, pero nunca volvió a subir. Al año siguiente, trajeron camiones de cemento para intentar rellenar la fosa. Tras una semana de vertido y sin ver el fondo, desistieron de su empeño. Hoy hay una gran losa de hormigón encima y una valla más nueva y segura. No puedo explicar lo que ocurrió aquel día. Lo único que sé es que aquel toro cayó de algún modo en aquel pozo y volvió a entrar, saltándose medio siglo de por medio. No sé cómo explicarlo. Este tiene lugar en abril de 2017. Nací y crecí en el pequeño condado de Greenbrier, Virginia Occidental. Es un lugar precioso, enclavado en las montañas Apalaches. Mi familia ha vivido en esta zona durante generaciones y estoy orgullosa de tener mis raíces aquí. Crecí explorando todos los bosques y arroyos y cazando y pescando con mi padre. Es una vida sencilla, pero que aprecio. Por desgracia, me han ofrecido trasladarme a otro estado, y aunque me resisto a marcharme, sé que es una buena oportunidad. Me voy a Roanoke, Virginia, a unas horas en coche hacia el sur. Pero como aquí tengo raíces tan profundas y grandes recuerdos, una cosa que me apetecía mucho hacer antes de irme era ir de excursión una última vez al Parque Estatal de Beartown para empaparme de la belleza de la naturaleza local. Beartown es conocido por sus inusuales formaciones rocosas, enormes peñascos, acantilados salientes y profundas grietas. Básicamente, parece un paisaje surrealista y realmente puedes perderte en las enormes formaciones rocosas. Por eso, un sábado por la mañana, a principios de abril, me dispuse a caminar por Beartown. El día era fresco, pero soleado.
Había preparado un almuerzo para comer en lo alto de una de las rocas. Pensé que pasaría allí todo el día, paseando y reflexionando sobre la zona. Pero al cabo de una hora de caminata, todo empezó a ir mal. Empecé a sentir que me observaban, y no los sospechosos habituales, como ciervos o ardillas, sino algo más. Había estado aquí tantas veces que no podría contarlas todas, pero esta sensación era muy diferente. Intenté deshacerme de ella, pero persistía. Empecé a preguntarme si en realidad estaba más nerviosa de lo que pensaba, pero mientras reflexionaba sobre ello, oí algo que me seguía. Sonaba como el crujido de unos pasos pesados, hojas que crujían con cada paso en el suelo. Pero cada vez que me giraba, no había nada. Empecé a caminar más deprisa, pero las pisadas seguían mi ritmo. Y entonces oí algo más. Un sonido profundo, gutural, un gruñido. Y definitivamente venía de detrás de mí, de lo que fuera que me seguía. Volví a girarme, pero seguía sin ver nada. Y entonces, por el rabillo del ojo, vi algo moverse, algo grande y peludo, y se escabullía entre los árboles y las rocas, manteniéndose fuera de mi vista, pero sin duda siguiéndome. Empecé a correr, pero fue inútil. Lo que me seguía era más rápido que yo, y entonces, antes de que me diera cuenta, pude sentir cómo se acercaba a mí, una sensación que no puedo describir adecuadamente para que sepas y entiendas lo que sentí. Esta vez, cuando me di la vuelta, pude verlo. Era una criatura grande y peluda con ojos amarillos. Parecía un cruce entre un oso y un perro y caminaba sobre dos patas. Me quedé paralizado. Nunca había visto nada parecido. Ni siquiera había soñado que pudieran existir cosas así. Y entonces, en mi cabeza, lo oí. Juro que oí estas palabras. Estás invadiendo mi territorio. Llegó como un gruñido bajo y profundo. Tienes que irte ahora, es lo que oí, y definitivamente venía a por mí. Me di la vuelta y corrí tan rápido como pude, pero seguía justo detrás de mí. Podía sentir su aliento caliente en mi nuca, y entonces, justo cuando estaba a punto de alcanzarme, giré con mi mochila delante de mis brazos extendidos. La balanceaba como si sostuviera un bate de béisbol. No sé cómo tuve el valor de hacerlo, pero conseguí darle en la cabeza, lo que la detuvo durante una fracción de segundo. Estoy seguro de que solo lo sorprendí, pero al menos me dio esos pocos segundos de tiempo. Me di la vuelta y corrí en la otra dirección tan rápido como pude, pero esta vez literalmente no miré atrás hasta que estuve fuera del bosque y de vuelta a mi coche. Esperaba ver a otras personas al llegar al aparcamiento, pero estaba completamente vacío. Cuando llegué, me detuve y miré hacia el bosque, pero no había señales de la criatura. Nada en absoluto, ni siquiera se movía entre los árboles. Subí a mi coche y me alejé, tratando de dar sentido a lo que acababa de suceder. Aún no estoy seguro de qué era esa criatura, pero desde entonces estoy convencido de que en este mundo hay cosas que desconocemos, cosas que no podemos explicar. Y además, fuera lo que fuera esa cosa, definitivamente no era amistosa, como si no te lo hubieras imaginado ya. He pensado mucho en ello, pero aún no sé qué era esa criatura. Solo puedo pensar que era algún tipo de Sasquatch o Yeti tipo de criatura, tal vez incluso un hombre lobo. Pero fuera lo que fuera, me alegro de haber salido con vida.